Mi nombre es Franklin Sosa y quiero compartir con ustedes ciertas recomendaciones que debemos tomar en cuenta en un proceso de reinserción laboral con presencia de COVID-19. Como ustedes conocen, en el país hemos pasado por un proceso de cuarentena, de restricción y estamos próximos a realizar un proceso de reinserción laboral en donde algunas empresas, de acuerdo a las disposiciones, en este caso del ente del gobierno nacional, deben tomar en cuenta ciertas medidas de prevención para evitar generar contagio al realizar sus actividades y poder continuar reactivando la cadena, la actividad productiva de la organización. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos considerar? Debemos considerar tener justamente un protocolo de ingreso a la organización que nos dé los lineamientos, los procesos, en este caso, que asegure el limitar el acceso, ya sea al personal o ya sea a un vehículo, dependiendo del tipo de empresa, la materia prima, un proveedor, visitantes que podrían transmitir, en este caso, adherido a ellos, el COVID-19. Debemos también considerar definir claramente la cadena de abastecimiento que nosotros debemos tener, la parte logística, de acuerdo al tipo de empresa, organización que tenemos. Debemos tomar en cuenta cuáles son los materiales que necesitamos como insumos, cuáles son los requerimientos que van a ser necesarios para justamente garantizar un proceso libre de contaminación de COVID-19. Hay que tomar en cuenta cuáles son esos procedimientos que nosotros debemos determinar para justamente asegurar primero la parte logística de tener y poder continuar con la actividad productiva y asegurar que justamente tenemos una área de trabajo segura que va a permitir que continuemos, ¿sí? Con las actividades de la organización. Debemos generar protocolos de identificación. Sí, como ustedes conocen, el COVID-19 en su primera etapa no presenta síntomas, pero también no es tan fuerte el poder de transmisión en esta primera etapa. Con el desarrollo de la enfermedad, que va justamente generando su proceso de incubación, va generando una carga viral mucho más alta, va a presentar síntomas y claro, va a generar un proceso de contaminación mucho más alto, una exposición más alta. Entonces es importante tener un protocolo de identificación para en cierta parte restringir accesos de personas que podrían tener signos y síntomas de forma preventiva y controlar en esto para evitar generar un contagio masivo en la organización. Definir áreas de trabajo que van a operar. Hay trabajos o áreas en las que necesitan justamente tener la persona in situ en el lugar donde va a desarrollar sus actividades, y hay otras personas que pueden continuar justamente sus actividades por medio de las herramientas tecnológicas como el teletrabajo, justamente con cierta modificación de horarios o de turnos para evitar o justamente exponer al menos en este caso a las personas que realizan este tipo de actividades. Identificar las ventanas de ingreso del riesgo que podríamos tener, por dónde podría ingresar justamente el riesgo de contagio. Hay que identificar en la organización cuáles son para proponer acciones de control sobre justamente ese tipo de riesgos que podríamos tener. Hay que tener un monitoreo constante. Vamos justamente a detallar cada una de estas. A lo que se refiere con generar un protocolo de ingresos a la organización, nosotros debemos tomar en cuenta que en nuestra organización, en nuestro lugar de trabajo, área, oficina, planta, industrial, debe tener un proceso, ¿no es cierto?, de desinfección de las personas que van a ingresar, un proceso de descontaminación, en este caso, para asegurarme que la persona que pudo en el transitar de su hogar hacia el lugar de trabajo
adherir, en este caso gotículas que tienen presencia del COVID-19, sean eliminadas antes de ingresar a nuestro medio o nuestro lugar de trabajo. Tenemos algunas herramientas que pueden ser herramientas mecánicas como cabinas que nos permiten la desinfección. Hay procesos en donde yo podría tener por medio de colaboradores un proceso para rociar y claramente limpiar. Hay que tomar en cuenta que el producto que se va a usar tiene que ser un producto que no va a agredir a la salud del trabajador, como puede ser el alcohol diluido a un 60%. De esa manera yo no voy a atentar con la salud también del colaborador. Hay que recordar también que las prendas de vestir que los colaboradores tienen que usar deben ser largas para que justamente me permitan a mí hacer un proceso de limpieza y no tener una contaminación directa con la parte dérmica, con la piel de las personas. Puedo tener también unos tapetes en donde yo tendré una sustancia como puede ser un amoníaco, en este caso productos como el hipoclorito de sodio diluido, podría tener lo que es un amonio cuaternario de una cuarta o quinta generación que me permitan desinfectar, ¿sí?, la parte del calzado que la persona en este caso va a proceder a limpiarse en este tipo de alfombra y va a ingresar y va a evitar generar una contaminación. Debo definir si tengo ingreso de vehículos también con un proceso, ¿no es cierto?, de limpieza o desinfección a los vehículos. Es importante que yo defina en la planta y en las áreas donde yo tengo flujo del recorrido de personas visitantes, áreas, un cronograma para hacer un proceso de fumigación, desinfección de todas estas áreas de forma recurrente, ¿sí? De esa manera voy a garantizar un proceso adecuado, ¿no es cierto?, de control previo al ingreso. Debo definir también qué personas pueden ingresar. Ya no voy a tener las mismas condiciones en la que el visitante, un cliente podía ingresar a cualquier área de trabajo. La idea es que se limite a ciertas zonas en donde tendrá un proceso mayor de limpieza, en donde tendrá que salir el colaborador, si es algo puntual que tiene que hacerlo, a atender a estas personas que le vienen a visitar. Esto lo genero a través de un protocolo, dependiendo de las áreas que pueden generar ese tipo de atención, si es necesario física, y si no, pues hacerlo a través de justamente los medios electrónicos. Debo considerar la cadena de abastecimiento, la parte logística que yo debo contar. Como ustedes conocen, nosotros estamos entrando en un proceso de control de semaforización. Esto quiere decir que vamos a tener ciertas restricciones para poder circular. Por lo tanto, es importante definir qué vehículos, si son de la organización o personas que necesitan trasladarse a hacer algún tipo de adquisición, visita, y no puede justamente ser suspendida, para generar en este caso la solicitud del salvoconducto, que le permita justamente transitar con el objetivo al que se va a realizar la operación requerida en la organización. Debemos definir que si tenemos ese tipo de circunstancia, pues habrá un protocolo, un procedimiento para que el vehículo, cuando justamente ingresa, tenga un proceso, ¿no es cierto?, de descontaminación y desinfección. Sí, debemos establecer también cuáles van a ser los medios de transporte para el personal si es que tenemos todavía una restricción vehicular y no contamos, ¿no es cierto?, con un servicio público en donde por medio de un recorrido garantizar la movilidad de las personas, o si las personas pueden movilizarse por su cuenta, con la recomendación de que debemos tener o aplicar el distanciamiento social, evitar tener una aglomeración dentro de estos vehículos. Establecer requerimientos, ¿no es cierto?, de la parte de recolección o adquisición de materia prima, la parte de distribución, si necesitamos entregar, en donde nuestra planificación tiene que estar enfocada al mínimo de movimientos que podríamos hacer, o a su vez garantizar un proceso, ¿no es cierto?, acompañado permanente de desinfección en cada una de las operaciones que necesitemos para justamente adquirir la materia prima, para hacer un proceso de recolección o distribución, en fin, del producto o del servicio que generemos.
Garantizar el servicio de alimentación de los colaboradores. Recordemos también que puede ser el caso que nosotros debemos limitar la exposición de que las personas puedan transitar a otras áreas a buscar dónde poder servirse sus alimentos. Yo debo dar o brindar las facilidades y delimitar esas áreas para que justamente no tenga también una aglomeración, definir horarios en los que las personas puedan ingresar para que puedan tener ese recurso. Debo determinar también tener un stock de insumos de limpieza, de productos de desinfección que me van a servir y que yo voy a requerir en mi proceso. Recordemos que justamente por la situación, la presencia, ¿no es cierto?, de la COVID-19, nosotros tenemos un poco de escasez en adquirir ciertos insumos, por lo tanto es importante tomar en cuenta para poder tener un abastecimiento adecuado para el funcionamiento de nuestras operaciones. Generar un protocolo de identificación. ¿A qué se refiere? Nosotros debemos tener en cuenta que durante la evolución de una persona que pudo estar contagiada con COVID-19 va a generar ciertos signos y síntomas que nos van a permitir tener una alerta para justamente delimitar a esa persona ciertas áreas o zonas de la organización, de la empresa, y además de eso también poder reportar, en este caso inmediatamente, a la línea, en este caso a la línea definida por el Ministerio de Salud, que nos permita justamente tener una valoración de la exposición al COVID-19 y, si fuera el caso, también considerar cuál va a ser el protocolo que vamos a seguir de acuerdo a las indicaciones que nos den el Ministerio de Salud referente a la parte del cerco epidemiológico si es que llegáramos a tener un caso de la presencia del COVID-19. Nosotros debemos delimitar, de acuerdo a esto, con los indicadores de justamente los signos y síntomas de dolores tal vez de la garganta, problemas al respirar, lo que se refiere con una tos seca, y los signos como son la parte de temperatura elevada. De acuerdo a ello, inmediatamente debemos tener registros internos que nos permiten justamente ir evaluando la evolución de la persona, cómo se va comportando día a día, para poder definir justamente las acciones, en este caso preventivas, correctivas, de una presencia del COVID-19. Debemos definir áreas de trabajo que van a operar, ¿no es cierto?, de acuerdo justamente a nuestro tipo de actividad económica, a nuestra organización. Nosotros debemos evitar que en las zonas de alto tráfico justamente se generen aglomeraciones, o justamente a veces por el horario que tenemos hay horas determinadas en donde yo podría tener una exposición importante de personas, como son las horas tal vez de ingreso, horas en las que las personas pueden ir a servirse un alimento a las cafeterías o a la parte de hidratación, servirse su almuerzo, en donde yo debo delimitar justamente por áreas y por cantidad de personas, grupos, para justamente disminuir esa cantidad de exposición y aplicar lo que es el distanciamiento social. Debo establecer justamente accesos restringidos para que justamente personas que trabajan en esas áreas puedan dirigirse a esas áreas y el resto de personas solo llegue hacia sus puestos de trabajo. De esa manera no genera una exposición o una contaminación de que tal vez un posible colaborador que esté contagiado se pasee por toda la organización. La idea es que yo limite en lo posible justamente ese nivel de exposición. Debo identificar las ventanas de ingreso del riesgo que yo podría tener. Hay que tomar en cuenta que en la organización, a través justamente de la restricción de áreas, establecer horarios, yo voy a disminuir esa exposición aplicando ese criterio de limitación, de separación social. Pero el trabajador podría, en este caso, tener una exposición
el momento que sale de su lugar de trabajo, es importante entonces que yo llegue justamente a sensibilizar a la persona para que pueda él cumplir ese distanciamiento social que se lo va a requerir. Otra ventana puede ser justamente la falta de limpieza que yo pueda tener en las áreas comunes, en donde una persona que tal vez al llegar al lugar de trabajo pudo adquirir o pudo adherirse a él gotículas con presencia del COVID-19, y claramente él, al manipular objetos comunes, barandas, manijas, equipos de trabajo, el momento incluso de saludar, podría comenzar a impregnar o a contaminar el área de trabajo. Entonces es importante poder concientizar a la persona para que la persona constantemente aplique normas de higiene, lavado de manos, aplicación de gel y alcohol. De esa manera comenzar a reducir esta ventana de exposición. La falta de involucramiento, en este caso de la persona al usar su equipo de protección personal. A veces se les da los equipos de protección personal y, como todo equipo, va a generar en este caso un poco de rechazo, porque no va a ser tan confortable, y eso ocasiona que el trabajador pueda asumir un rol de que solo cuando le vean va a usar ese equipo de protección personal. Entonces debemos llegar a explicar por qué la importancia del equipo de protección personal y de la adecuada manipulación, porque si también manipulo un equipo de protección personal de forma incorrecta, en donde yo voy a colocar mis dedos en la parte interna, por ejemplo, de un respirador, o en la parte interna de una protección visual, unas gafas o una careta facial, yo voy a generar una contaminación indirecta y puedo generar esta situación, ¿no es cierto?, de riesgo tanto para mí o contaminar el resto de áreas comunes donde pasan otro tipo de compañeros. No tener protocolos, planes de contingencia en el proceso de limpieza o desinfección de áreas comunes constantemente, también es una debilidad y es una ventana para que justamente el virus pueda generar una gran exposición de contagio. Áreas cerradas que yo pueda tener donde yo no asegure una ventilación adecuada podría también ser una área importante, en este caso, de contagio. ¿Cuáles son las acciones que yo debería tomar en cuenta como acciones correctivas y preventivas, ¿no es cierto? Capacitar permanentemente al personal, a los colaboradores en los protocolos, en las nuevas disposiciones que nosotros podríamos tomar en la organización, como justamente seguir las normas, que constantemente tiene que pasar por el proceso de descontaminación, desinfección, que tiene que pasar por el proceso de identificación, de medición de temperatura. Importante también sensibilizar a la persona, no solo definir en este caso estos son las indicaciones o procedimientos a seguir, sino que la persona también entienda por qué nosotros pedimos o exigimos que colaboren y que participen justamente con el cumplimiento de los protocolos o las normas o las disposiciones. Explicarle cuáles serían las consecuencias de no cumplir con estos requerimientos. Dotar del equipo de protección personal, dar la capacitación de su correcto uso, y si son equipos reusables, explicarles su correcto mantenimiento. Hay que tomar en cuenta que en la parte de los equipos de protección personal, en este momento podríamos encontrar ciertas limitaciones porque no tenemos suficientes equipos en el mercado, y claro, nosotros debemos ya comenzar antes de que empecemos a trabajar, a reactivar las actividades, ya deberíamos adquirir estos equipos para justamente que el personal ya cuente con estos insumos y pueda realizar sus actividades. Debemos también considerar que si son equipos, en este caso reusables, y necesitan algún tipo de repuesto, adquirir ya también los repuestos para evitar tener problemas después, que no encontramos este tipo de insumo y ocasione problemas.
Tener programas de procesos de limpieza profunda y fumigación recurrente. De acuerdo a las áreas que tenemos mayor exposición de personas, deberíamos tener mayor cantidad de limpieza constantemente y una desinfección total desde lo que es la parte de pisos, desde lo que son, en este caso, muebles, de lo que son paredes, techos, asegurándonos una limpieza total. Tener protocolos que nos involucre, en este caso, a los colaboradores desde el momento de salida de sus hogares hasta llegar al lugar de trabajo, y de la misma manera desde que salen desde el lugar de trabajo hasta llegar a su lugar de trabajo. Nosotros podemos garantizar que en la organización se cumplen los procedimientos, se cumplen los protocolos, pero no ganamos nada si no aseguramos que la persona al momento de salir de la organización incumple las normas y pueda justamente tener contacto con una persona o con una área o un lugar que esté infectada y adquirir, en este caso, el COVID-19, que ocasionaría una posibilidad alta de contagio al resto de compañeros. Por eso es importante que nosotros debemos asegurarnos desde todo el campo de recorrido que la persona o el colaborador pueda tener. ¿Sí? Debemos tener un monitoreo permanente en donde vamos a analizar, en este caso, el cumplimiento de las normas, de los protocolos. Podríamos hacer ajustes para que sean aplicables para todas las áreas o procesos, las disposiciones que nosotros podamos tener. Hay que entender que de acuerdo al tipo de área, tal vez un protocolo no puede ser aplicable para todas esas áreas, sino que tienen que tener protocolos o instructivos específicos. Debemos llevar estadísticas del monitoreo de salud de los colaboradores, la evaluación, la identificación de signos y síntomas que estamos nosotros realizando en el proceso de identificación, para poder ver la evolución del colaborador y determinar si es que hay o no alguna variación que genere una identificación precoz, llamémoslo así, y podamos nosotros coordinar, ¿no es cierto?, a través de la línea 171 del Ministerio de Salud para un proceso de una evaluación de COVID-19. Hay que también tener en cuenta permanentemente monitorear la presencia, en este caso, del COVID-19 en la ciudad, en el lugar donde nos encontramos, porque eso es un punto de referencia para conocer justamente el incremento y las medidas de prevención que tal vez nosotros podríamos comenzar a limitar o justamente a variar de acuerdo a nuestro protocolo, nuestras actividades productivas. Hay que también tomar en cuenta que nosotros debemos manejarnos con las disposiciones gubernamentales referente, en este caso, a lo que es la parte de la semaforización, en donde vamos a definir de acuerdo al tipo, ¿no es cierto?, de color rojo, naranjo, verde, las disposiciones y las actividades que podemos realizar, ¿no es cierto? Habrán, si hay una situación tal vez de naranja o amarilla que nos está limitando ciertas actividades, ciertos accesos, nosotros debemos apegarnos a esas disposiciones. Si tenemos después una situación normal de color verde, pues podemos reactivar totalmente o básicamente comenzar con esa planificación para que nosotros, a través de nuestra cadena de servicio, de producción, podamos definir y atar justamente este tipo de restricciones, qué actividades o en este caso actividades u operaciones deberían continuar o deberían justamente suspenderse en base justamente a las restricciones locales que yo podría tener por parte de los entes gubernamentales. Recordemos que si nosotros comenzamos a seguir las recomendaciones, tenemos una planificación establecida, vamos justamente a poder garantizar, en este caso, la sostenibilidad de la organización. Recordemos la importancia de adaptarnos a los cambios. Tal vez nunca se planificó que podríamos tener este tipo de eventualidades.
Tal vez nunca imaginamos que nosotros debíamos ingresar a una actividad de trabajo con el uso permanente de un equipo de protección personal. Pero recordemos que nosotros podemos adaptarnos, que podemos justamente cumplir con esos nuevos retos, con esos cambios que se nos presentan. De esa manera vamos a garantizar lo primordial, la salud, y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Gracias por su atención.